La mañana de ayer, al final no hubo sorpresas. Algunos sectores de la oposición señalaron en primera instancia que contaban incluso con 63 votos para archivar la ley, pero a la hora de la verdad, la realidad fue otra. Apenas tuvieron 36. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? Es lo que le consultamos a la abogada Cintia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero. Abogada, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bien, lo que se iba a discutir ayer eran dos cosas. Primero, si la Asamblea aprobaba o no un proyecto de ley de comunicación y si de no aprobarse pasaba o no la Corte Constitucional. Se puso en primera instancia la moción de archivo, perdió la moción de archivo y de ahí el ponente, el asambleísta Mauro Andino, pidió como moción votar ya por el proyecto. El presidente Cordero no lo oyó y le dio mágicamente paso a una segunda moción, la moción del señor Tomás Ceballos, que decía que se vote artículo por artículo. ¿Por qué? Rara vez, casi nunca, por no decir nunca, el presidente Cordero da paso a votación de leyes artículo por artículo cuando se lo pedimos, claro, quienes pensamos de manera distinta. Ahora la estrategia era, si votas artículo por artículo, ya sea que voten por un artículo, y eso lo saben todos los asambleístas que se van a quedar por intereses inclusive grupales o gremiales, si votan por un artículo, por sus intereses, estarán atentando contra el derecho de todos los ecuatorianos. Basta un artículo para que la ley vaya al Ejecutivo, el presidente la reenviará con los artículos que él considere pertinentes, inclusive los que no hayan sido tratados en el Pleno, ya lo hizo con la ley electoral. ¿En qué parte de la ley consta esto, que si solamente, que así sea, que se apruebe un artículo, pasará todo lo aprobado al Ejecutivo? No, todo lo aprobado, usted lo acaba de decir. Lo que pasa en una ley es que en esta sobre todo, aquí no es lo que dice la ley, sino lo que hace Alianza País. Es muy sencillo, aquí no estamos hablando de derecho, sino de hecho. En los hechos, Alianza País bastará un artículo, 2 o 10, porque van a aprobar los artículos que son más bien declarativos en conjunto, lo cual no era la moción, y esos artículos declarativos, aun cuando pierdan los demás, irán a manos del Ejecutivo. Ya tiene una ley, ya cumplieron el trámite, ya les sirvieron de puentes o de tontos inútiles para que la ley llegue a manos del Ejecutivo, y el Ejecutivo, con su capacidad de veto, que eso no discuto, es la capacidad de él, regrese el veto al Pleno. Lo que sí discuto es que no tiene la facultad de poner artículos que no hayan sido discutidos por la Asamblea, pero lo hace igual. Los asambleístas de Alianza País, incluyendo al señor Paco Velasco, olvidarán sus acuerdos y votarán por aceptar el veto del Ejecutivo. Paco Velasco decía hace pocos minutos que esos 36 votos que tuvo la moción de archivo, entre los cuales se cuentan los de Madera de Guerrero, significa que en contra de la ley hay poca gente. Bueno, ellos a favor de la ley tuvieron con Tomás Ceballos lo justo y necesario. Y por otro lado, sí lo oía ayer al asambleísta Velasco decirle a algunos asambleístas que pensamos distinto, que no voten con los que tenían pocos votos, con los que iban a perder. Yo le digo al asambleísta Velasco que los que tenemos o los que tuvimos pocos votos jamás votaremos con los que con muchos votos dejaron en libertad a un violador, incluido él. Y también mencionó a Radio La Luna y su lucha por no sé qué sublevados. También le recuerdo que su misma radio victimizó por segunda vez a la niña violada, obligándola con público a decir que no había sido violada, sino que quién sabe, a lo mejor se quedó dormida. ¿Eso es prensa? ¿Ese es el tipo de prensa que piensan defender? Abogada Viteri, en lo que refiere a la ley de comunicación, ¿cuáles son los escenarios probables, tal como están dadas las cosas? Se lo consulto porque en principio hay que ver para cuándo se convoca la siguiente sesión en la que debería retomarse la votación, pero una vez que aquello ocurra, ¿cuál va a ser la estrategia que adoptará la oposición? ¿Presentarse a esa sesión? ¿Tratar de construir una mayoría? Mire, ¿qué es lo que nosotros planteamos desde el principio? La gente votó por una ley de comunicación, no votó por la ley Panchana primero, que mutó a la ley Carrillo, que luego mutó a la ley Andino y que ahora mutó a la ley Embudo. Y es la ley Embudo porque sí, el derecho a la réplica se lo exigen a los medios independientes, pero no a los medios públicos o manejados de gobierno por el presidente de la República. Todo el mundo está prohibido de emitir alguna opinión que parezca ofensiva, pero el presidente lo hace todos los sábados y nadie tiene derecho a la réplica en el mismo espacio dentro de sus cadenas. Nadie puede tener bancos con medios, pero el gobierno sí tiene bancos y medios al mismo tiempo. ¿Y cuál ha sido la práctica del gobierno hasta ahora? Un medio que no se calla, entonces lo cierra. Si no lo puede cerrar, lo enjuicia para quebrarlo. Si no lo puede quebrar, lo toma por asalto, como a los medios incautados. Si eso ha hecho
sin ley. No me diga ahora los asambleístas del país que están haciendo esta ley para que el presidente no siga haciendo lo que está haciendo. Eso no se los va a creer absolutamente nadie. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Sí? Planteamos que la ley, a partir de la consulta popular, empieza la discusión nuevamente, tal como votó la gente. Y de ahí que el compromiso de los asambleístas de Alianza País se traduzca alguna vez en verdad. Pues, todos los acuerdos, todos los disque consensos a los que llegan sean ratificados con su firma. Repito, no es el veto del presidente lo que me preocupa. Me preocupa que los asambleístas de Alianza País no tienen palabra. Primero lanzan una monedita a quien quiera apañárselas y después sencillamente dicen yo no fui. Esa monedita es el tema de las frecuencias que generó ayer la abstención de Pachacutic y el MPD. Mire, yo escuché ayer al señor Cholango, ayer o anteayer, decir que su bloque debería votar a favor de la ley porque a ellos ya les van a dar frecuencias. Frecuencias que además están obligados a darle por constitución aún sin ley. No necesitan esta ley. Pero al oír ese razonamiento tan grupal, tan cerrado, sin pensar en el resto del país, entonces hubiera sido más barato y más fácil para el gobierno haberles dado estas frecuencias antes de la marcha indígena. Nos evitábamos contramarchas y marchas, nos evitábamos gastos de dinero y confrontaciones. No sé cómo van a votar. El bloque de Pachacutic y el MPD ayer se abstuvo, es decir, no les dio los votos a Alianza País, pero si votan en algún artículo, por ejemplo en el de las frecuencias a favor de la ley, estarán votando por la ley entera. ¿Le llamó la atención aquellas reformas que a última hora el legislador andino incorporó al proyecto, en donde entre otras cosas se propone que a la integración del Consejo de Regulación, en donde estaban el representante del presidente, de los municipios, de las facultades de comunicación, de las universidades públicas, de los consejos de igualdad y de las organizaciones de comunicación y derechos humanos, se sume un representante designado por los pueblos, nacionalidades indígenas y afroecuatorianas? ¿Todos disfrazados de qué? Todos los miembros del Consejo de Regulación están disfrazados de gobierno. Tú pones al del gobierno, después disfrazas al de los pueblos al representante que se supone iría por los pueblos y nacionalidades, también será del gobierno, el de las facultades también puesto por el gobierno. Todos serán bajo otro título, estarán disfrazados, pero finalmente todos obedecerán a una misma línea de acción. Y esto va complementado, Lenín, con la ley, con el Código Penal que está en funciones, donde todo aquel que dice algo que le disguste a alguna autoridad irá preso inmediatamente, como ya ha sucedido, y también con la ley de elecciones que pronto empezará a regir. Abogada Viteri, en la siguiente sesión, en donde deberán o deberían votar artículo por artículo la ley de comunicación, Madera de Guerrero ¿va a acudir? ¿Va a votar? Estamos analizando en bloque aquello. Si es pertinente estar presente y ser parte de este show, o sencillamente salirnos para dejar en el pleno evidenciados ante el país quiénes son los que por intereses personales o grupales o gremiales dejan de lado el interés a pronunciarse libremente del resto de la población, del resto de ecuatorianos, a que puedan hablar sin ser amenazados con meterlos a la cárcel, a que puedan decir lo que piensan y denunciar los hechos de corrupción, o los despidos intempestivos, o las pensiones jubilares impagas, o la falta de medicinas con absoluta libertad. ¿No ¿Quién está con ellos? ¿No es mejor ir y votar no? Pero votas no, y al votar no por unos artículos, ¿cómo vas a votar? Es poner la cara frente al país por una ley que finalmente irá como boomerang. Y le será nefasta para el resto de la población libre, para quienes se pronuncian o utilizan a los medios independientes para poder hacer escuchar su voz. Los medios son eso, un medio a través del cual la gente dice lo que piensa, y por eso nosotros estamos en esta lucha, por eso nosotros creemos, además, estamos analizando la posibilidad de dejar en el pleno evidenciados con imágenes a todo aquel que será parte, cómplice de que una ley como esta entre en vigencia. Para finalizar, si el presidente, este gobierno, ha hecho lo que ha hecho con quien se expresa libremente sin ley, imagínense qué hará con una ley que lo faculte. Son los criterios de la abogada Cintia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero. Estefi, ha sido todo.